Ok, veamos ahora insuficiencia mitral. Bueno, en este caso, más bien el cierre de la válvula mitral es inadecuado, ¿no? O sea, en la estenosis mitral la apertura es el problema, no se abre bien. Acá se abre bien, pero las válvulas se cierran mal, ¿no? Entonces, esto permite de que haya un flujo retrógrado de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, durante la sístole, en el momento que se cierran las válvulas, no se cierra bien la válvula por algún problema, ¿no? Y regurgita flujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, y fíjense, casi la mitad del volumen regurgitante es eyectado hacia el atrio izquierdo, ¿no? Antes de que se abra la válvula aórtica, o sea, antes de que se produzca el fenómeno de eyección, 50% de ese flujo se está regresando hacia la aurícula izquierda, un volumen importante. Entonces eso sobrecarga al ventrículo izquierdo, ¿no? En este caso el ventrículo izquierdo sí sufre las consecuencias hemodinámicas de la insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El ventrículo izquierdo aumenta, compensa, se empieza a dilatar por el incremento de la precarga, ¿no? En este caso se produce una precarga incrementada y por lo tanto se produce una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Y la sobrecarga de volumen va a producir hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, produciendo una dilatación o un incremento de los volúmenes diastólicos del ventrículo izquierdo. Entonces acá sí observamos un ventrículo izquierdo dilatado, no como en estenosis mitral, que el ventrículo izquierdo está normal, ¿no? Entonces hay hipertrofia excéntrica con dilatación del ventrículo izquierdo. Y obviamente la aurícula izquierda también va a sufrir el fenómeno de la dilatación, ¿no? Entonces, en este caso hay dilatación de la aurícula izquierda y dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? En la estenosis mitral solamente se dilata la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está normal. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia mitral? Pueden ser orgánicas o funcionales. Orgánica tenemos, bueno, a la cabeza la fiebre reumática, ¿no? Son bastantes los casos que se ven de insuficiencia mitral por valvulopatía reumática, ¿no? Puede haber tanto estenosis mitral como insuficiencia mitral. A veces se ve también doble lesión, ¿no? Esclerosis valvular también, ¿no? A veces hay calcificaciones del anillo mitral en gente de edad avanzada, ¿no? En viejitos de 70, 75 años, vienen con insuficiencia mitral y se los observa una calcificación del anillo que puede producir también alteraciones valvulares y puede producir insuficiencia mitral, ¿no? Menos porcentaje de pacientes endocarditis bacteriana por la destrucción valvular que puede producir la infección por el germen, ¿no? Y a mucho menos porcentaje es la insuficiencia mitral congénita, ¿no? Otro grupo que puede presentarse con insuficiencia mitral es la insuficiencia mitral funcional, ¿no? En este caso lo que pasa es lo mismo, ¿no? O sea, la válvula mitral no tiene ninguna alteración, está normal, pero lo que pasa es que el anillo se ha dilatado porque por alguna razón el ventrículo izquierdo se dilató, ¿no? Se dilató el anillo de la válvula mitral y las válvulas mitrales ya no coaptan bien, a pesar de que son normales. Pero por la dilatación del anillo ya no se cierran bien y producen también insuficiencia mitral, pero de tipo funcional, ¿no? Cuando crece el ventrículo izquierdo, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en un paciente que tiene un infarto de miocardio importante, con remodelación del ventrículo izquierdo, que dilata el ventrículo izquierdo, la válvula mitral está normal, pero ya no se cierra normal por la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso le llamamos nosotros insuficiencia mitral funcional, ¿no? Pero es insuficiencia mitral, ¿no? Ahora, este es otro tipo de clasificación de las causas en relación al sitio de la afectación de la válvula mitral, ¿no? Ustedes ya saben pues que el aparato mitral consta de velos valvulares, anillo valvular, cuerdas tendinias, músculo papilar y otras causas más, ¿no? Entonces, dentro de la enfermedad de los velos tenemos pues la enfermedad reumática o la fiebre reumática, ¿no? A veces pueden haber degeneraciones mixomatosas de los velos, ¿no? Que también pueden generar insuficiencia mitral, lupus, endocarditis infecciosa, que pueden también destrozar o pueden perforar los velos valvulares, ¿no? Heridas penetrantes como una contusión cardíaca y bueno, el prolapso de válvula mitral, que en algún momento podría ser una enfermedad severa y podría producir cambios hemodinámicos importantes, ¿no? El prolapso de válvula mitral. Cuando se altera el anillo,
¿no? Usualmente lo que más vemos es la calcificación del anillo mitral, ¿no? La calcificación del anillo mitral pone, digamos, al aparato valvular mitral en una situación que ya no es tan flexible por el alto grado de calcio que tiene el anillo, y también va a haber una alteración en la coaptación de las valvas de la mitral, ¿no? A nivel de las cuerdas, ruptura de cuerdas tendíneas puede producir también insuficiencia mitral, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cuando por un infarto se puede romper las cuerdas tendíneas y puede producir una insuficiencia mitral aguda, ¿no? O la endocarditis también, cuando afecta las cuerdas tendíneas, afecta la válvula mitral, también puede producir ruptura de cuerdas tendinosas y puede producir insuficiencia mitral aguda también, ¿no? La degeneración mixomatosa, trauma también, ¿no? A veces se han visto y se ha escrito en la literatura trauma torácico con ruptura de cuerdas tendíneas e insuficiencia mitral severa y edema agudo pulmonar, ¿no? Alteraciones a nivel del músculo papilar por isquemia, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, en pacientes que hacen isquemia importante de un territorio del músculo cardíaco, y si ese territorio se acompaña, digamos, de porciones de músculos papilares, puede producir disfunción de músculo papilar, ¿no? Y eso puede producir alteraciones en el cierre de la válvula mitral. Y eso también conlleva a insuficiencia mitral de diversos grados, ¿no? E incluso también con edema pulmonar, ¿no? Dilatación del ventrículo izquierdo como consecuencia de una patología que produzca dilatación del anillo. Miocardiopatía hipertrófica también, a veces al momento de que hay digamos, una salida rápida del flujo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo por la miocardiopatía hipertrófica, eso se puede acompañar a veces de succión, ¿no? Y alteración en el cierre de la válvula mitral durante la sístole, y eso va a producir también insuficiencia mitral de algún grado, ¿no? Bueno, alteraciones congénitas del músculo papilar, enfermedades infiltrativas también pueden producir este tipo de problemas, como la amiloidosis, y el mixoma de aurículo izquierdo también puede dañar el mixoma al meterse, digamos, de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, puede en forma constante dañar una válvula y puede producir también no solo manifestaciones de estenosis mitral, sino también insuficiencia mitral, ¿no? Y bueno, un paciente que tiene una prótesis valvular puede quedar con un leak o una fuga paravalvular, y eso también puede manifestarse como una insuficiencia mitral, ¿no? Esta es una endocarditis, fíjense cómo ha habido una ruptura del músculo papilar, ¿no? Y eso produce una insuficiencia severa. Esto es lo que le decía en relación a la insuficiencia mitral funcional, ¿no? La válvula está bien, lo que pasa es que acá el ventrículo izquierdo se ha remodelado, se ha dilatado, ¿no? Los músculos papilares también se han abierto unos entre otros, y el anillo mitral se ha dilatado, ¿no? Entonces eso es lo que produce la regurgitación de ventrículo hacia aurícula izquierda en forma funcional, ¿no? O a veces la válvula puede estar alterada, ¿no? Durante la sístole puede haber la regurgitación del ventrículo izquierdo, como lo que ocurre, por ejemplo, en el prolapso de la válvula mitral, ¿no? En la fisiopatología tenemos pues que durante el llenado auricular la aurícula izquierda recibe más sangre, ¿no? Recibe más sangre, ¿por qué? Porque llega pues la sangre normal a través de las venas pulmonares, ¿no? Pero también hay más sangre digamos, de lo que le ha eyectado el ventrículo izquierdo cuando ha regurgitado. Toda esa sangre se acumula en la aurícula izquierda, eso también lo recibe la aurícula durante la diástole. Entonces la aurícula se empieza a dilatar, ¿no? Y como la aurícula izquierda tiene más sangre durante la diástole, entonces durante la diástole el ventrículo también recibe más sangre, ¿no? Porque hay un flujo aumentado debido a estos dos fenómenos, y por lo tanto ocurre un fenómeno de sobrecarga de volumen. O sea, el ventrículo izquierdo sufre el efecto mecánico de la sobrecarga de volumen y se empieza a dilatar, ¿no? Eso es lo que le llaman la hipertrofia excéntrica por sobrecarga de volumen, ¿no? Suficiencia mitral, eyección de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, aumento del volumen y de la presión de la aurícula izquierda, aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo y dilatación del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen, ¿no?
O sea, en la crónica ustedes van a ver todos esos eventos, ¿no? Ventrículo izquierdo aumentado de tamaño, aurícula izquierda aumentada de tamaño por sobrecarga de volumen, ¿no? Eso es lo que corresponde a la dilatación, ¿no? Pero en una regurgitación mitral aguda, básicamente no hay crecimiento de cavidades porque es tan agudo que no da tiempo digamos, a un remodelamiento de los miocitos, pero sí va a haber un incremento brusco en la presión de la aurícula izquierda que puede llevar al paciente rápidamente a un edema pulmonar. Entonces lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una ruptura, por ejemplo, de cuerdas tendinas durante un infarto, ¿no? Rápidamente va a haber una tremenda regurgitación mitral, aumento brusco de la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Y eso va a conllevar a bruscamente un incremento de la presión alveolo arterial y edema pulmonar agudo, ¿no? Y uno en el ecocardiograma busca de repente alguna alteración en las aurículas son de tamaño normal, el ventrículo también está de tamaño normal, ¿no? Pero ha ocurrido esto tan bruscamente que no ha dejado tiempo para que hayan los cambios hemodinámicos, ¿no? Bueno, esta es la insuficiencia mitral, ¿no? Fíjense cómo en este caso, si el ventrículo izquierdo tiene una hipertrofia excéntrica, o sea, es un ventrículo dilatado por la sobrecarga de volumen durante la diástole, aurícula izquierda aumentada también, presión incrementada de la aurícula izquierda, presión incrementada de las venas pulmonares y con el consecuente también incremento de la presión a nivel alveolo arterial o alveolo capilar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si esta presión a nivel del sistema alveolo arterial es muy incrementada, puede desarrollarse también incremento o reacción de los vasos arteriales pulmonares con a la consecuencia hipertensión pulmonar, ¿no? Es un efecto más o menos similar a la estenosis mitral, pero obviamente no es tan precoz como una estenosis mitral, ¿no? La insuficiencia mitral da un tiempo más prolongado para que se produzcan todos estos eventos en el lado derecho del corazón, ¿no? Porque la insuficiencia mitral es un poco mejor tolerada, ¿no? O sea, en esta patología se aplican los fenómenos de la ley de Frank-Starling, por ejemplo, para tratar de compensar el volumen o la sobrecarga de volumen incrementada del ventrículo izquierdo, ¿no? En este caso, como hay una regurgitación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, al momento de contraerse el ventrículo izquierdo durante la sístole, se produce un soplo de regurgitación, que es un soplo, pues, pansistólico u holosistólico, ¿no? Porque la presión del ventrículo izquierdo es evidentemente mayor que la presión de la aurícula izquierda durante la sístole. Durante la sístole, el ventrículo izquierdo puede desarrollar presiones de 100, 120 milímetros de mercurio. Y durante la sístole, la aurícula izquierda va a tener una presión pues, de 12, 15 o 20 a lo mucho, ¿no? Entonces, en toda la sístole siempre va a haber un incremento de la presión del ventrículo izquierdo sobre la aurícula izquierda, por eso es que durante toda la sístole se produce el soplo mitral de regurgitación, ¿no? Y a veces se puede auscultar un tercer ruido cardíaco como manifestación de falla cardíaca izquierda o dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas de la insuficiencia mitral tenemos en enfermedad crónica palpitaciones y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Disnea paroxística nocturna, puede haber ingurgitación yugular con manifestación del lado derecho, crepitantes en pulmones, tercer ruido cardíaco, etcétera, ¿no? Pero eso es en la crónica. En la aguda, generalmente el paciente llega a la emergencia en edema pulmonar, ¿no? O sea, la aguda no da tiempo para desarrollar muchas cosas y el paciente bruscamente entra en un edema agudo de pulmón, ¿no? Bueno, el paciente puede también tener una facies mitral, puede haber a veces cianosis sistral por bajo gasto, ¿no? En la palpación sí, evidentemente esto va a ser diferente a la estenosis mitral. En la palpación vamos a encontrar un choque de punta del ventrículo izquierdo desplazado hacia abajo y hacia afuera, como manifestación de crecimiento ventricular izquierdo, ¿no? En la estenosis mitral el choque de punta de repente ni lo palpan o está en su sitio, ¿no? Pero en la insuficiencia mitral el choque de punta del corazón va a estar desplazado hacia abajo y hacia la izquierda como manifestación de crecimiento ventricular izquierdo, ¿no? Puede encontrar también un frémito apical, pero este frémito es sistólico, ¿no? Por la turbulencia que produce la insuficiencia mitral cuando es severa, ¿no?
A veces, por crecimiento del ventrículo derecho, cuando la insuficiencia mitral es muy severa, puede también haber un impulso ventricular derecho, ¿no? En el caso de que se afecte el ventrículo derecho en forma tardía, digamos, ¿no? Y bueno, si ustedes percuten, van a encontrar pues agrandamiento del área cardíaca por el crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, básicamente acá el dato es encontrar un signo de crecimiento ventricular izquierdo, ¿no? En la auscultación encuentran un soplo sistólico mitral, que es holosistólico, puede ser mesosistólico, ¿no? Usualmente es holosistólico, pero la irradiación va a ser usualmente hacia la axila, ¿no? Es un soplo que ustedes lo auscultan y lo van siguiendo hacia la axila y va manteniendo su intensidad, ¿no? El primer ruido puede estar atenuado o disminuido, ¿no? Y se puede encontrar también tercer ruido en ritmo de galope, ¿no? Y que no siempre es por disfunción ventricular izquierda, ¿no? La mayoría de los casos, este tercer ruido puede ser por falla ventricular izquierda, pero en otros casos no necesariamente, pero se puede escuchar tercer ruido, ¿no? Porque la fase de llenado rápida del ventrículo izquierdo es muy potente por la sobrecarga de volumen. Entonces se puede escuchar tranquilamente un tercer ruido cardíaco, ¿no? A veces el segundo ruido también puede estar desdoblado, básicamente por el cierre temprano de la válvula aórtica, más que por prolongación del segundo ruido, ¿no? O sea, lo que pasa es de que al momento de la sístole, ¿no? La sangre del ventrículo izquierdo sale tanto por la aorta como por la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, digamos que la sístole del ventrículo izquierdo es mucho más rápida que la del ventrículo derecho por esa fuga, por esa doble salida, ¿no? Por la aurícula izquierda y por la aorta, y por lo tanto la válvula aórtica se cierra más rápido. Entonces podría haber un segundo ruido desdoblado por un cierre temprano aórtico, ¿no? Pero también puede estar el segundo ruido aumentado si es que se acompaña una hipertensión pulmonar, ¿no? Esta es una patología que a la larga, ¿no? Con la severidad del cuadro, también puede llevar a daño del lado derecho del corazón, hipertensión pulmonar y segundo ruido aumentado, ¿no? Algunos casos se describe en la literatura chasquido de apertura mitral, pero que no es por una estenosis mitral asociada, ¿no? Sino más que todo es por tensión de las valvas al momento de la regurgitación. Y bueno, aquí hay una preguntita, ¿no? Mujer de 20 años que tiene palpitaciones, disnea de esfuerzo, tos con expectoración hemoptódica, ¿no? En el examen físico se ausculta un soplo sistólico en la punta, un soplo holosistólico en foco tricuspidio y un tercer ruido cardíaco, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estenosis mitral, doble lesión mitral, insuficiencia mitral, miocardiopatía dilatada o prolapso de válvula mitral. ¿Cuál sería? Insuficiencia mitral, ¿no? El prolapso de la válvula mitral es una patología que es frecuente y produce soplo de insuficiencia mitral, ¿no? Lo más frecuente es las formas leves del prolapso de válvula mitral, pero en algunos pacientes pueden tener un prolapso de válvula mitral que genere o que lleve a una insuficiencia mitral severa y a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Es un desorden genético del tejido conectivo que afecta a la válvula mitral. También se conoce como síndrome de Barlow, ¿no? Donde la válvula es básicamente la alterada, se pone mixomatosa, ¿no? Ocurre en un 3 a 5% de la población, es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Y la clave para el diagnóstico de la válvula mitral es el clic sistólico, ¿no? O sea, aquí también hay un soplo de regurgitación, pero es un soplo tardío, ¿no? Y lo que podemos escuchar más que todo es un clic sistólico, ¿no? Este es el prolapso de la válvula mitral, que al momento de, digamos, de hacer este movimiento, es lo que produce el clic en sístole, ¿no? Y también puede haber el soplo de insuficiencia mitral, pero más tardío, ¿no? Es un soplo mesotelesistólico, ¿no? Con el clic sistólico, ¿no? Es clásico el prolapso de la válvula mitral, el clic sistólico, ¿no? Puede haber un soplo meso o telesistólico,
¿no? Que puede aumentar con maniobra de Valsalva, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede encontrar también un tercer ruido apical, ¿no? Este es un 4 cámaras, realmente son 5 cámaras, por acá se ve la aorta, acá el ventrículo izquierdo, aquí la válvula mitral y acá digamos la protrusión de la válvula posterior de la válvula mitral que está en prolapso, ¿no? Ahora, la insuficiencia mitral va a producir también cambios en el electrocardiograma de tipo hipertrofia del ventrículo izquierdo con sobrecarga diastólica, ¿no? Por una sobrecarga de volumen, ¿no? En este caso también pueden encontrar ustedes, podrían encontrar P mitral, ¿no? Una P ancha, mellada, ¿no? Y a su vez hay un crecimiento del ventrículo izquierdo con sobrecarga diastólica, ¿no? Bueno, en la placa de tórax lo que ustedes pueden ver es cardiomegalia, básicamente apremiando el ventrículo izquierdo, ¿no? Pero en el caso pues de una insuficiencia mitral aguda, pueden encontrar ustedes una silueta cardíaca normal y un paciente con edema agudo de pulmón, ¿no? Esta es una pregunta, dice, mujer de 41 años con disnea en reposo intensa, de inicio brusco. O sea, es una disnea brusca, ¿no? De inicio brusco. Tiene antecedente de palpitaciones y de dolor torácico prolongado. En la auscultación se aprecia un soplo sistólico suave en el quinto espacio intercostal izquierdo y un clic mesosistólico. En el ecocardiograma de urgencia se muestra una insuficiencia mitral severa con una aurícula izquierda de tamaño normal y un ventrículo de diámetros normales, ¿no? ¿Cuál sería la sospecha? Insuficiencia mitral aguda de origen endocardítico, insuficiencia mitral crónica de origen reumático, insuficiencia mitral aguda por rotura de cuerdas tendinas, tendinosas, miocardiopatía dilatada, insuficiencia aguda de origen isquémico por rotura de músculo papilar. ¿Cuál sería? Acá, bueno, acá esto por el dato esto de que en el eco le encuentran pues aurícula izquierda de tamaño normal y un ventrículo, acá descartamos que sea algo crónico, ¿no? O sea, definitivamente la B no es, ¿no? Miocardiopatía dilatada también es un proceso de bastante lentitud de desarrollo, que tampoco creo que está. Entonces, sería de repente la A, entre la insuficiencia mitral aguda de origen endocardítico, sería la C, rotura de cuerdas tendinosas, o la E, que sería rotura de músculos papilares, ¿no? ¿Podría ser esto de origen endocardítico? Bueno, por lo menos no hay pues antecedentes pues, de fiebre, ¿no? Y esto parece que es algo brusco, ¿no? Ha tenido palpitaciones, pues de repente no es de origen infeccioso, ¿no? Entonces nos quedamos que esto puede ser de insuficiencia mitral aguda por rotura de cuerdas tendinosas o por rotura de músculo papilar. Por rotura de cuerdas tendinas. Miren, este es un ecocardiograma donde acá se ve la aorta y acá se ve la aurícula izquierda dilatada, como se ve acá en este esquema, ¿no? Y acá se ve el flujo, digamos, en Doppler color, donde se ve una turbulencia, ¿no? Normalmente pues, no se debe ver regreso de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, este es un dato, digamos, para ver insuficiencia mitral. Ahora, si es que este flujo tiene un mosaico de colores, eso significa que debe haber un flujo de alta velocidad que está generando esa turbulencia y ese mosaico de colores, ¿no? Entonces es una insuficiencia mitral que uno lo puede graduar dependiendo de cuánto de color abarque el área de la aurícula izquierda. Va a depender la severidad del flujo de insuficiencia. De repente pues el flujo solamente llega hasta por acá nomás y puede ser una insuficiencia mitral leve, pero si la insuficiencia ocupa casi toda la aurícula izquierda, estamos frente a una insuficiencia mitral severa, ¿no? Más o menos como se puede graduar. Fíjense acá, el chorro de regurgitación, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, ¿no? Que está insuficiente. Fíjense cómo regresa flujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en sístole,
Y esta es otra manera también de medir, ¿no? Cuando el flujo llega hasta el techo de la aurícula izquierda, cuando el flujo de regurgitación llega hasta arriba, ¿no? Eso significa que la insuficiencia mitral también es severa, ¿no? A veces el flujo se puede quedar por acá nomás, o máximo de repente puede llegar hasta acá. Pero cuando el flujo llega incluso a meterse a través de las venas pulmonares que están acá, eso significa que la insuficiencia mitral es severa, ¿no? Bueno, en la crónica, bueno, hay una insuficiencia de la aurícula al ventrículo, dilatación progresiva de la aurícula izquierda, sobrecarga progresiva del ventrículo izquierdo, dilatación e hipertrofia excéntrica, una poscarga disminuida y puede haber incluso ya, cuando hay falla cardíaca, disminución del gasto cardíaco, ¿no? En la aguda, ¿no? Básicamente hay falta de tiempo para que se pongan en funcionamiento los mecanismos de compensación o de adaptación. Entonces, en este caso, no va a haber dilatación auricular ni ventricular, ¿no? En la aguda, ¿no? Usualmente la aguda se produce por disfunción isquémica de la válvula mitral o de los músculos papilares, rotura del músculo papilar, rotura de cuerdas tendinosas, endocarditis bacteriana, que puede perforar una válvula mitral o que pueda también romper cuerdas tendíneas, trauma por una contusión severa, y bueno, disfunción protésica y posvalvuloplastía después de una cirugía, ¿no? A veces al cirujano pues se le pasa la mano en abrir la válvula mitral y le crea una tremenda insuficiencia mitral en forma aguda también, ¿no? ¿Cuál es más frecuente, no? ¿La rotura de músculo papilar o la de las cuerdas tendidas? Yo diría que depende de la etiología, ¿no? Usualmente lo que se ve, por ejemplo, en cardiopatía isquémica es ruptura de músculo papilar, ¿no? Cuando hay un infarto de miocardio, o disfunción de músculo papilar, ¿no? De entre esas dos, más disfunción de músculo papilar que ruptura de músculo papilar, ¿no? Pero cuando es, por ejemplo, trauma cardíaco, endocarditis bacteriana, se ve más ruptura de cuerdas tendíneas, ¿no? O perforación de la válvula mitral también, ¿no? Entonces depende mucho también de la etiología, ¿no? Esto es solamente para decirles cómo en una insuficiencia mitral severa hay tiempo para que se produzcan los cambios en la aurícula y el ventrículo izquierdo y de repente también en el ventrículo derecho, y que en la insuficiencia mitral aguda, digamos que los cambios a nivel del ventrículo y de la aurícula no se van a dar, ¿no? Por la rapidez del cuadro, donde sí vamos a encontrar más bien acá una presión muy muy elevada de la aurícula izquierda en forma brusca, y acá en la aurícula izquierda de la insuficiencia mitral crónica podemos encontrar presiones ligeramente elevadas o a veces incluso presiones normales, ¿no? Este es el diagnóstico diferencial en el agudo. En el agudo básicamente el ventrículo izquierdo y la aurícula, perdón, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda van a ser de tamaño normal, ¿no? O una aurícula izquierda chica, pero sí dentro de la aurícula izquierda hay una presión muy elevada por la agudeza del cuadro, ¿no? Y van a haber altas presiones en las venas pulmonares, ¿no? De alguna manera puede haber hipertrofia excéntrica con dilatación de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho que podría haber, ¿no? Y dilatación de las venas pulmonares en una insuficiencia mitral aguda, ¿no? En la crónica, más bien, lo que sí va a haber es un crecimiento importante de la aurícula izquierda con un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Y como les digo, las presiones hasta cierto límite pueden estar ligeramente elevadas o incluso normales por los mecanismos de compensación, ¿no? Y obviamente que con la severidad del cuadro también puede incrementar la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Eso también es digamos, la diferencia entre insuficiencia mitral crónica y aguda. Los síntomas, pues en la aguda es de inicio brusco, esto es más insidioso, ¿no? El aspecto del paciente en la insuficiencia mitral crónica es, digamos, en un estado normal, pero en un paciente agudo sí, severamente comprometido, disneico, ¿no? En edema pulmonar. Taquicardia no necesariamente en la insuficiencia mitral crónica si está compensada, pero sí en la insuficiencia mitral aguda, ¿no? El latido del ápex, el ápex va a estar en su sitio normal en la aguda y va a estar desplazado hacia abajo y hacia la izquierda en la insuficiencia mitral crónica, ¿no? Trill va a ser común en la insuficiencia mitral crónica y no vamos a encontrar la insuficiencia mitral aguda.
el soplo fuerte en la insuficiencia mitral crónica y puede estar suave, ¿no? O a veces ausente, incluso a veces no se escucha un soplo de insuficiencia mitral aguda, ¿no? En un paciente con una ruptura de músculo papilar, por ejemplo, ¿no? Cambios en el electrocardiograma, usualmente en la crónica, en insuficiencia ausente, salvo que haya un infarto de miocardio, ¿no? Y en la placa de tórax van a encontrar severa cardiomegalia en la insuficiencia mitral crónica y en la insuficiencia mitral aguda, silueta cardíaca normal, ¿no? Las complicaciones de la insuficiencia mitral son también arritmias como la fibrilación auricular, ¿no? Y como consecuencia de la fibrilación auricular, embolia periférica o embolia sistema nervioso central. Como es una válvula arterada, puede haber también asiento de una infección en la válvula, ¿no? En caso de una taquiarritmia, edema pulmonar, ¿no? Como el ventrículo en este caso está dilatado, ¿no? Y está con sobrecarga de volumen, pueden haber también arritmias ventriculares, ¿no? Que pueden conllevar también a una muerte súbita en casos de una insuficiencia mitral severa, con severo crecimiento del ventrículo izquierdo y una severa disfunción ventricular, ¿no? Y obviamente signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Bueno, el tratamiento o la aproximación terapéutica depende de una adecuada tipificación del paciente, ¿no? En general, el tratamiento médico va a estar en restricción de actividades físicas extenuantes. O sea, este paciente de repente puede tolerar más o menos bien la insuficiencia mitral, ¿no? Las insuficiencias se toleran mejor que las estenosis, y en este caso la insuficiencia mitral se tolera un poco mejor, ¿no? Pero obviamente al paciente que lo vemos, digamos, en una clase funcional de repente 1 o 2, no le vamos a permitir pues que haga actividad física extenuante como hacer un deporte o una actividad de competencia, pues eso ni hablar, ¿no? Reducción de sodio en la dieta, evidentemente para disminuir el edema periférico, diuréticos en el caso de que haya pues congestión pulmonar, disnea, edema de miembros inferiores. En este caso sí se utilizan vasodilatadores, ¿no? Vasodilatadores arteriales para disminuir la poscarga, ¿no? Porque se supone de que si nosotros tenemos una poscarga muy incrementada, ¿no? O sea, el lado arterial está muy incrementado, muy aumentado, entonces el ventrículo izquierdo va a tener más dificultad en eyectar su volumen hacia el lado arterial, ¿no? Por una poscarga muy aumentada, por ejemplo, ¿no? Entonces, como la insuficiencia mitral deja pasar el volumen, normalmente más volumen va a pasar del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, por una poscarga incrementada, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es vasodilatar el lado arterial para que el flujo se vaya más hacia la aorta que más regurgite hacia la aurícula izquierda, ¿no? Esa es la razón de dar vasodilatadores, ¿no? Y la otra razón obviamente es porque esta sobrecarga de volumen dilata el ventrículo izquierdo, ¿no? Y produce fenómenos de remodelación. Entonces, inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, vamos a evitar también de que se produzca más remodelación y más fibrosis, ¿no? Digital en caso de fibrilación auricular, ¿no? U otros antiarrítmicos, ¿no? Y en caso de fibrilación auricular y con riesgo de embolia pulmonar, anticoagulación con warfarina, ¿no? Esta es otra patología que también puede producir alta tasa de embolia sistémica justamente cuando se asocia a fibrilación auricular y produce mucha embolia, ¿no? Bueno, el tratamiento médico es lo mismo, ¿no? Reducción de la poscarga, vasodilatadores que reducen la impedancia a la salida de la aorta, ¿no? Este es el fundamento que les estaba contando, ¿no? Y bueno, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con digitálicos, diuréticos en caso de fibrilación auricular, y lo mismo también requiere profilaxis para endocarditis bacteriana, ¿no? Fíjense, como les digo, la insuficiencia mitral puede ser bien tolerada por varios años, ¿no? Esta es una de las patologías donde el paciente tolera bastante su enfermedad, igual que la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica también es bien tolerada, a diferencia de la estenosis aórtica, que es como la estenosis mitral más mal toleradas, ¿no? El objetivo es corregir la insuficiencia mitral antes que se produzca el daño irreversible del corazón,
¿no? O que el riesgo quirúrgico sea muy alto. ¿Eso qué significa? De que si bien es cierto, esta es una valvulopatía que da bastante tiempo antes de que el paciente entre en insuficiencia cardíaca, ¿no? Y a veces no damos tiempo en decir, bueno, todavía el paciente no está en el momento preciso para enviarlo a cirugía, ¿no? Pero tampoco nos podemos retrasar mucho porque ya cuando el paciente empieza a desarrollar falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, el pronóstico del reemplazo valvular, porque en este caso sí hay que hacer reemplazo valvular, va a ser un poco más complicado, va a ser mucho peor para el paciente, ¿no? Una cosa es operar a un paciente con una función ventricular aceptable de más del 50%, o operar a un paciente con insuficiencia mitral con una fracción de eyección del 30, del 40%, ¿no? El pronóstico varía mucho. Entonces no vamos a esperar que haya un daño ventricular importante para recién decir, bueno, este paciente sí, ahora debe ser operado, ¿no? Entonces se está tratando actualmente de buscar el momento más adecuado en el cual no haya daño irreversible del músculo cardíaco, ¿no? O en el caso pues, de que el riesgo sea muy alto, a veces pues, hay pacientes que son de edad avanzada y no vamos a esperar pues, que tenga 80 años para recién operarlo, pues, ¿no? Pues se le opera, digamos, de una forma precoz para tratando de que el riesgo durante la operación no sea muy alto, ¿no? Entonces acá hay unas indicaciones para cirugía, por ejemplo, un paciente con insuficiencia mitral que son sintomáticos, ya que está en insuficiencia cardíaca, a pesar de que tenga una buena fracción de eyección, pero ya está sintomático, debe entrar a cirugía cardíaca, ¿no? O sea, a pesar de que tenga una fracción de eyección del 60% o más, pero ya está desarrollando síntomas de insuficiencia cardíaca, es indicación de cirugía de reemplazo valvular, ¿no? Ahora, hay pacientes que pueden estar asintomáticos, ¿no? Pero que tienen evidencia de disfunción ventricular, y especialmente los pacientes que tienen fracción de menos del 60% con diámetros diastólicos de mayor de 45 milímetros, ¿no? O en este caso, diámetro sistólico mayor de 70 milímetros, ¿no? Entonces, paciente asintomático, pero que tenga ya un diámetro sistólico un poco grande, ¿no? Ese paciente, esté sintomático o asintomático, también debe recomendársele entrar a sala de operaciones para una cirugía de reemplazo, ¿no? Paciente asintomático con insuficiencia mitral severa y con fibrilación auricular, o sea, el hecho de ya de tener fibrilación auricular también es otra indicación de cirugía de reemplazo, así tenga una función ventricular normal, ¿no? Entonces, insuficiencia mitral que ya desarrolla fibrilación auricular, ya debe entrar a reemplazo valvular mitral, ¿no? Y bueno, obviamente una insuficiencia mitral aguda también tiene indicación de operarse lo más rápidamente posible, ¿no? Los pacientes que no tienen síntomas en una insuficiencia mitral deben ser seguidos muy cercanamente, tanto con mediciones ecocardiográficas, o sea, midiendo parámetros ecocardiográficos como evaluación sintomática, ¿no? O sea, un paciente que tiene insuficiencia mitral asintomática, que no esté en fibrilación auricular y que no tenga criterios de cirugía, debe ser evaluado con un ecocardiograma por lo menos cada 6 meses para ver, digamos, el estado de los diámetros ventriculares, ¿no? O de repente el desarrollo de síntomas a través de una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, esos pacientes deben ser cercanamente controlados para descubrir el momento que deben ser operados, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a insuficiencia mitral.